Defensa millonaria e ilegal. OFAC abre puerta financiera a Nicolás Maduro y Cilia Flores con dinero del pueblo. Trump sobrevive y Venezuela reacciona. Delcy reacciona de forma express y coincide con María Corina. La condena al ataque es inminente. Inversión estratégica. Más de 14 millones de dólares para la reinserción diplomática en Caracas. Cargados de información, iniciamos con la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela de este lunes 27 de abril de 2026. Soy Génesis Pérez y de antemano les agradecemos por sintonizarnos. Un polémico fallo judicial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos abre un nuevo frente de conflicto. Es procedente utilizar recursos públicos de Venezuela para costear la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Sin embargo, expertos jurídicos advierten que esta medida no solo carece de sustento en la Constitución, sino que podría conformar un grave acto de corrupción. Los detalles con Juliana Palmar. La decisión de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicada este fin de semana, en el que autoriza el uso de fondos del erario público para pagar la defensa particular de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ha desatado una ola de críticas. Lo que el gobierno presenta como un procedimiento legal es visto por expertos como una maniobra que intenta normalizar una irregularidad sin precedentes en el manejo de los recursos del Estado. Esto puede ser válido en Estados Unidos, pero no es válido en la República de Venezuela. Visto que en la audiencia realizada en Nueva York los abogados de los indiciados abandonaron el tribunal, el juez les había designado ya una defensa pública. Por eso, desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, y dada también que se reservaba el juez decidir eso más adelante, ciertamente el gobierno de los Estados Unidos prefirió esta salida para evitar que el juicio se pudiera perder por este motivo. La ex magistrada Cecilia Sosa califica el acto como de corrupción, el uso de fondos públicos para costear la defensa de Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos. Denuncia que esto constituye distracción del patrimonio público y advierte que Delcy podría ser juzgada en el futuro por autorizar estos desembolsos, ya que no existe base legal alguna para financiar defensas privadas de funcionarios con dinero del Estado. Tiene el gran problema, primero, de que esos son fondos públicos que no pueden usarse para tales fines. Y estamos ante una realidad muy compleja. La Asamblea no prorrogó a la vicepresidenta en el ejercicio del cargo de presidente de la República. Y además, ella tendría que ordenar ese pago con las restricciones que establece la forma de pagar esos millones de dólares. La pregunta es, si ya se dio la orden de pagarlos, si lo hizo Delcy, estaría disponiendo de dinero público que no puede ser usado para los fines que se pretende. Y la ley contra la corrupción se pondría en movimiento contra ella. El aparato estatal busca utilizar el dinero público para blindarse frente a la justicia internacional, a pesar de la carencia de sustento legal. Mientras la defensa de la cúpula chavista se paga con dinero del Tesoro Nacional, la denuncia sobre este supuesto robo al erario resuena como una advertencia sobre la gestión de los recursos públicos y la falta de transparencia en los gastos del régimen. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Sus opiniones nos ayudan a entender el clamor ciudadano. Vamos a revisar los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de este lunes, que dice lo siguiente. Entre la oposición que busca quebrar el sistema y el chavismo que teme a Washington, la política venezolana se define entre estrategias y sobresaltos internacionales. ¿Qué factor pesará más en la transición? ¿La presión internacional o la movilización interna? Héctor García dice lo siguiente. La presión interna de la gente sería el complemento de la fuerza del exterior para quebrar y salir de este sistema criminal y corrupto. Rafael Castillo sostiene que la presión internacional tiene mayor fuerza. Los venezolanos aún tenemos la sombra de Diosdado Cabello y su represión. Edgar Colmenares coincide al decir,
De acuerdo a mi apreciación, la presión internacional, porque presión interna ha sido mucha y el chavismo la ha sabido burlar. Finalmente, Francisco Guevara nos comenta, la movilización interna tiene que ser. Somos nosotros los que tenemos que remar el barco. La comunidad internacional no tiene credibilidad. El tercer intento de ataque contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en menos de 2 años, desata alarma internacional y provoca reacciones desde la oposición venezolana y el chavismo. Ambos casos muestran su rechazo a la acción. María José Prado con el informe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado ileso luego de un intento de atentado ocurrido durante la cena anual de corresponsales en el Hotel Hilton de Washington el pasado sábado 25 de abril. Según autoridades, un hombre armado logró ingresar al recinto, pero fue detenido antes de alcanzar el salón principal, donde se encontraba el mandatario junto a su esposa y altos funcionarios. El hecho provocó momentos de confusión entre los asistentes y es investigado por los servicios de seguridad. Tras lo ocurrido, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, junto a Edmundo González Urrutia, emitió un comunicado en rechazo al ataque y en respaldo al presidente de Estados Unidos. Repudiamos firmemente el nuevo atentado que ha tenido lugar contra el presidente Donald Trump, su esposa Melania y destacados miembros de su equipo de gobierno. Le enviamos al presidente Trump nuestro apoyo ante este acto vil e inaceptable. En el texto, los dirigentes también manifestaron su rechazo a la violencia contra autoridades electas y expresaron solidaridad con los afectados. Por su parte, la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció a través de sus redes sociales. Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como los asistentes a la cena de corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz. El intento de atentado se suma a otros incidentes registrados contra Trump en los últimos años, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y motivaciones del atacante. El proceso para la transición venezolana vive otra batalla decisiva, el control del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de decidir quiénes tendrán la última palabra sobre elecciones, presos políticos, acuerdos con Estados Unidos y protección de las viejas élites chavistas, además de definir el futuro jurídico y de inversiones. El tribunal puede ser el árbitro o la cerradura oxidada del nuevo poder. Quique Frías nos amplía. La seguridad jurídica ya no es un tecnicismo, es la condición mínima para que Venezuela vuelva a ser confiable. La afirmación parte de expertos en la materia que consideran que tanto inversionistas como población en general necesitan saber que un contrato se respeta, que una propiedad no depende de favores políticos y que una disputa no termina en manos de jueces subordinados. Por eso el primer paso señalado es designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia capaz de devolver confianza al sistema de justicia. Nosotros necesitamos que todo ese aparato judicial que fue creado para perseguir, para coaccionar, pero sobre todo para limitar la participación de los ciudadanos en el Estado, en la administración pública del Estado, tienen que ser derogadas. El debate se ubica en transparencia estatal y despartidización del Poder Judicial, y que no basta con cambiar nombres si el tribunal sigue funcionando como brazo legal ejecutor del chavismo. La batalla real es sacar a la justicia del reparto partidista. El máximo tribunal no solo decide casos judiciales, también puede marcar el ritmo de elecciones, inversiones, acuerdos internacionales y garantías para quienes hoy intentan negociar la transición. Bueno, tendríamos que tener un sistema de justicia imparcial nuevamente, totalmente independiente del gobierno. Vimos lo que pasó básicamente con los nombramientos recientes, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Básicamente el gobierno tomó la decisión que quería tomar. Y de alguna manera no operan otros factores, podemos tener una repetición de la historia. Pero mientras crece el reclamo por un sistema judicial imparcial, el chavismo se mueve por dentro. Fuentes internas señalan que fue convocada una reunión de sala plena del TSJ para tratar el punto de los magistrados jubilados. El proceso puede abrir vacantes, reordenar cuotas y acelerar el cambio de directiva. En medio de la transición, cada silla del máximo tribunal puede convertirse en una pieza de supervivencia política. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la jubilación de 8 magistrados: Michael Moreno, Elsa Gómez, Edgar Gavidia, Carmen Alves, Henry Timaure, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo Panderas y Luis Damiani Bustillos.
La guerra por el TSJ se libra en despachos, jubilaciones y acuerdos internos, y de esa cerradura puede depender si la transición abre una nueva justicia o si el poder simplemente cambia de rostro, pero no de bando. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La agenda mundial también impacta. Revisamos cómo titula nuestro portal en materia internacional. Colombia registra 31 ataques guerrilleros en 3 días. Los atentados ocurrieron durante este fin de semana en plena campaña presidencial, incluyendo una bomba en el Cauca que dejó 21 muertos y 56 heridos, la peor ofensiva contra civiles en más de 30 años. El gobierno señala a la facción disidente de las FARC, comandada por Iván Mordisco, como responsable. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los ataques como una respuesta al cerco militar y los tildó de terrorismo contra los más indefensos. Las escenas de cuerpos desmembrados y vehículos destrozados recordaron la época más cruda del conflicto armado. El presidente Gustavo Petro ordenó redoblar la persecución y llamó terroristas a los rebeldes, mientras analistas advierten que la expansión de los grupos armados se le salió de las manos al gobierno. Los candidatos presidenciales condenaron la violencia. El izquierdista Iván Cepeda alertó sobre un clima de miedo que podría favorecer a la derecha, mientras que Abelardo de las Priella y Paloma Valencia apuntaron al oficialismo por el crecimiento de la violencia. Departamento de Estado pide 14,3 millones de dólares para el funcionamiento de la Embajada de Estados Unidos en Caracas en 2027. Según la justificación presupuestaria, la reinserción diplomática en Caracas es un objetivo estratégico de Washington en el marco de la nueva etapa de relaciones bilaterales. Los fondos están destinados a reanudar progresivamente las operaciones, incluyendo áreas de contabilidad, recursos humanos, logística vehicular, adquisiciones, tecnología de información, expansión y mantenimiento de infraestructura. El documento detalla que la misión diplomática contará con 3 funcionarios estadounidenses y 16 empleados locales, apoyados por nuevos equipos de oficina y vehículos. Ex agente de la DEA señaló a Alex Saab como uno de los mayores blanqueadores de dinero. El exfuncionario Chris Urben afirmó que el empresario colombo-venezolano es el principal blanqueador de dinero del régimen de Nicolás Maduro. Según Urben, Saab tejó relaciones en toda la región y consiguió contratos públicos lucrativos en Venezuela, además de negocios con China, Rusia e Irán, incluyendo acuerdos financieros y de mercancías con el régimen iraní. El exministro del presidente fallecido Hugo Chávez, Rafael Ramírez, recordó que Saab está vinculado a Maduro desde sus años como canciller y que el ascenso coincidió con su llegada a la presidencia. Actualmente el destino de Saab es incierto, aunque rumores apuntan a su detención. Rusia y Corea del Norte acordaron una cooperación militar a largo plazo, según informó el Ministerio de Defensa ruso, cuyo titular participó en Pyongyang durante la inauguración de un complejo en homenaje a los soldados caídos que apoyaban la guerra de Moscú contra Ucrania. Veamos el reporte de AFP. Rusia y Corea del Norte siguen reforzando sus lazos. El ministro de Defensa ruso asistió en Pyongyang a la inauguración de un complejo conmemorativo en honor a los soldados caídos que apoyaban la guerra de Moscú contra Ucrania. Corea del Norte ha desplegado tropas en la región occidental rusa de Kursk para repeler una contraofensiva de las tropas de Kiev que dura ya varios meses. El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo que ambos países acordaron una cooperación militar a largo plazo. En 2024 ya habían firmado un tratado que obliga a ambos estados a proporcionar asistencia militar sin demora en caso de un ataque contra el otro. Corea del Norte ha enviado miles de soldados, además de misiles y municiones, para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania. Analistas estiman que a cambio está recibiendo ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía de parte de Moscú, lo que ayuda a Pyongyang a eludir las severas sanciones internacionales impuestas por sus programas nucleares prohibidos. Esto fue todo por hoy en nuestro noticiero estelar de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y por hacer de nuestra audiencia una comunidad activa. Nos despedimos por hoy, pero les deseamos una feliz noche.